Hola a todos, mi nombre es Daniel Solarte, yo soy psiquiatra. Tal vez muchos de ustedes me conozcan por los videos que he hecho en TikTok o en Instagram hablando sobre temas puntuales de salud mental, que son unos videos un poco más cortos y más puntuales para hablar de temáticas específicas. Pero la idea de comenzar este canal y de lo que vamos a hacer en YouTube es tratar unos temas más a profundidad, y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la psiquiatría. En general hay que entender la psiquiatría como una ciencia relativamente moderna, y hay que entender que a lo largo de la historia de la humanidad no ha habido psiquiatría como tal, sino personas que hablan de problemas mentales, del alma o de alguna otra característica que hemos entendido como humanos como la mente, y ha buscado tratarla. Sin embargo, la psiquiatría como tal es un fenómeno relativamente moderno desde la medicina, que ha buscado intentar entender y explicar los fenómenos mentales que hemos entendido como enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, tenemos que pensar que la salud mental es un proceso que se ha acompañado desde básicamente el inicio de la especie, y que hay evidencia que inclusive personas desde hace más de 10.000 años han presentado alteraciones en cómo funciona su salud mental o su estado mental, y a estas personas se les ha intentado ayudar o se han intentado arreglar en muchas ocasiones para que funcionen como las otras personas que están en la sociedad. También veremos cómo en las civilizaciones antiguas, como en Mesopotamia, Egipto, los antiguos griegos, ya comienzan a intentar explicar mejor lo que es la salud mental para sus poblaciones y cómo van a intentar tratarlas o explicarlas, ya sea desde la medicina, la filosofía e incluso desde la religión. Finalmente llegaremos a nuestro mundo moderno occidental, en donde es desde la Edad Media que comenzamos a hablar desde una concepción judeo-cristiana. Las personas han visto la salud mental como problemas que pueden ser de espíritu, del alma, que tienen que ver con la religión, pero también con aflicciones que pueden tener que ver con la mente, con el cerebro, y cómo van a intentar ayudarlas, para finalmente venir a los periodos del Renacimiento y de la Ilustración, buscando explicaciones más biológicas y más modernas, hasta finalmente llegar a principios del siglo XX, en donde Sigmund Freud acuñó los términos más importantes desde el psicoanálisis para hacer la base de lo que sería la psiquiatría moderna. Finalmente veremos un poco pedazos de lo que es la psiquiatría moderna desde una perspectiva categorial y desde la perspectiva de lo que son las escuelas de psiquiatras que se juntan en los diferentes países y que se juntan para discutir y establecer términos generales por los cuales la mayoría de los psiquiatras hoy en día nos podemos comunicar los unos con los otros y hacer darle sentido a lo que vemos en pacientes que muchas veces no van a ser fáciles de determinar si tienen una cosa o la otra. Ahora, si nosotros vemos estas civilizaciones de hace más de 10.000 años, realmente no tenemos registros de un gran libro de psiquiatría que nos explique cómo para ellos se veía la salud mental. Sin embargo, hay hallazgos arqueológicos en donde podemos ver cráneos a los cuales se le han hecho un procedimiento, en donde se le hacen pequeñas perforaciones, en donde sabemos que tenía un fin principalmente terapéutico desde lo medicinal, en donde estas personas tenían una alta tasa de supervivencia para lesiones probablemente del cráneo y el cerebro, pero sin embargo encontramos algunos textos en donde sí se habla de que por estos orificios se podían hacer escapes o vías de salida para espíritus malignos que podían ser la causa de lo que ellos consideraban la locura, las convulsiones o algún otro tipo de comportamientos inexplicables. Esto no es algo que se ha encontrado solo en una cultura, hay evidencia de este mismo tipo de procedimientos en Europa, en Japón e incluso en el Perú, en donde en muchas ocasiones se encuentran estos restos y personas que viven muchos años después de haber hecho este tipo de cirugías. Un poquito más recientes, en donde ya tenemos a la cultura en Mesopotamia, en donde encontramos que hace más de 3.000 años ya había algún tipo de manual diagnóstico en donde se describen algunos síntomas que conocemos el día de hoy. Pérdida de apetito, la anedonia, que es lo que entendemos nosotros como la pérdida del placer, en donde literalmente en algunas de estas descripciones que se encontraron en estas, digamos, tablas, se describen personas que
comen y beben pero no disfrutan, digamos, de estas actividades, una presencia de suspiros constantes, de la desesperanza muy típica de la depresión y que describen como tener un corazón abatido. Digamos que mucha de esta clínica realmente se explica por elementos sobrenaturales, en donde por lo menos en Mesopotamia se encontraba que los dioses, algunos fantasmas o demonios podían estar afectando a la persona dándole estos síntomas, y por lo tanto el tratamiento venía en dos partes, principalmente el de un médico, que en Mesopotamia se conocía como un asú, y un exorcista, que realmente no intentaré pronunciar esa palabra en estos momentos, pero que lo que realmente intentaban hacer era tratar la aflicción médica, pero también expulsar los espíritus o los elementos sobrenaturales que estaban afectando a la persona en ese momento. En el antiguo Egipto podemos encontrar algunos papiros, como es el papiro de Ebers, que se encuentra hace más o menos 1500 años antes de Cristo, en donde se encuentran algunos elementos de trastornos que podrían considerarse la depresión o la demencia, y finalmente el papiro de Edwin Smith, que se encuentra hace más o menos 1600 antes de Cristo, en donde se describen algunas elementos más detallados del cerebro, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, que buscan entender de alguna manera dos cosas. Primero, la anatomía y la descripción quirúrgica más clásica, pero también los elementos más sobrenaturales, entendidos como las enfermedades psiquiátricas, que coexisten, digamos, sin disminuirse la una a la otra, pero que podemos ver que en estos momentos las aflicciones de la mente se consideran principalmente sobrenaturales, aunque en una base completamente carnal. Más recientemente, y este tal vez es un nombre que muchos de los que somos médicos hemos oído, vamos a hablar de Hipócrates, que más o menos en el 370-390 a.C. funda una escuela que va a dar un giro trascendental a cómo se han concebido las enfermedades, no solo las mentales, sino cualquier tipo de enfermedades, en la concepción medicinal del momento, postulando la teoría de los 4 humores, en donde él dice, no es que los dioses nos estén castigando, no es un fantasma, sino que el cuerpo maneja unas sustancias y el desbalance de estas sustancias va a generar los síntomas o la presencia de alguna alteración. Que estos son los 4 humores del cuerpo, que básicamente son la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Que, como un dato curioso para que lo tengan, la melancolía viene justamente de la acumulación de esta bilis negra, que en sus orígenes griegos, melanos significa negro y colis significa bilis. Cuando esta se acumulaba mucho, se pensaba que se daba uno de estos síntomas grandes, que es la depresión. Parte de lo que es importante de Hipócrates es que él postula que la acumulación o la disminución de estas 4 sustancias van a generar un temperamento en las personas. Entonces, cuando una persona es más sanguinolenta, tiene más sangre, va a darle un temperamento que es alegre, optimista y sociable. Cuando la persona tiene más flema, o sea, es flegmática, va a ser más calmada, racional y lento. Cuando tiene más bilis amarilla, van a ser más coléricos. Esto quiere decir que son apasionados, enérgicos o algo irascibles. Y finalmente, cuando se acumula mucho la bilis negra, esto va a llevar a que sean melancólicos. Esto quiere decir que son tristes, pensativos y propensos a la depresión. Aunque sabemos que su teoría estaba equivocada, es el inicio de realmente la psiquiatría biológica, en donde vamos a quitar esta idea de que los estados mentales se dan por castigos de los dioses o por fantasmas o por alguna posición sobrenatural, y se va a dar es por un desbalance en cómo el cuerpo está funcionando en ese momento. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto vuelve a caer hasta casi la modernidad. Creo que por acá vamos a dejar en el día de hoy. La idea era hacer un abrebocas de lo que es la historia de la psiquiatría, que es bastante extensa y en donde muchas poblaciones y diferentes culturas van a concebirla de diferentes maneras, y la idea es en los siguientes videos comenzar a hablar más específicamente de cada una de estas y ver los ritos, las creencias, los dioses y todo lo que tiene que ver alrededor de la salud mental. Entonces, si quieren que siga haciendo este tipo de contenido, por favor síganme en este canal de YouTube, se pueden suscribir, me pueden seguir en la página de Instagram o de TikTok, y con eso me pueden dejar un mensaje o un comentario en los videos que voy a estar poniendo para que me digan
qué puedo mejorar, qué tengo que cambiar, de qué tema quieren seguir hablando para poder mejorar siempre para ustedes. Por favor, cualquier cosita, los leo en los comentarios.